Hola, hoy hablaremos sobre Project Loki, un nuevo juego innovador que mezcla géneros de videojuegos como Battle Royale, MOBAs, Shooter, juegos de acción en general y Smash, sí, Smash Ultimate. Así que si tienes curiosidad, quédate hasta el final del vídeo porque te voy a contar todo sobre qué es este juego, cómo funciona, quién lo desarrolla y mucho más. Así que nada, consideren ver todo el vídeo y suscribirse. Pero bueno, Project Loki, este juego lleva desarrollo 2 años diría. ¿Y por qué hago este vídeo ahora? Porque el juego deja de ser un pre-alfa, como lo dicen ellos, es un alfa. Eso quiere decir que las bases jugables ya están sólidas y a partir de ahora ya van a mejorar gráficos, meter más personajes, balanceo y tal, pero el core del juego, que es lo más importante de un videojuego, no la jugabilidad, ya está, ¿no? Y esta gente se centra muchísimo en los juegos competitivos, así que si les gustan los juegos competitivos, el rankeds y tal, este puede ser su nuevo juego favorito. Y antes de que se vayan de otro MOBA, otro Battle Royale, justamente eso es lo bueno de este juego, ¿no? Que esos géneros ya están muy saturados y ya cansan, ¿no? Ya se exprimió mucho esa fórmula, pero esta las une y hace algo bastante fresco. ¿Cómo consiste el juego? Básicamente, como le dije, es un MOBA, la vista cenital y tal, rollo Diablo, rollo League of Legends, rollo Dota, Heroes of Storm, etcétera, etcétera, un MOBA clásico, pero es un Battle Royale. Quiere decir que vos elegís la zona donde te caes y básicamente son islas flotantes, 5 o 6 islas flotantes, puedes decidir dónde caerte y hay 8 equipos de 5 personas, que por cierto ya había grabado 2 vídeos para este juego y decidí grabar este nuevo vídeo porque tengo más información del juego. Y yo pensaba que eran solo 2 equipos y no me hacía sentido, ¿no? Solo 2 equipos de 10 personas, no. Son 8 equipos de 5 personas, 8 teams y gana el último que queda en pie, ¿no? El último jugador del último equipo que queda en pie es el ganador, básicamente. Y Smash, mencioné Battle Royale, MOBAs, mencioné tal. Smash se refiere literalmente a que como son islas flotantes, hay espacios vacíos en donde vos con ataques que tengan knockback o sea empujen, puedas echar del escenario a tu rival y literalmente con eso ya matarlo, ¿no? Entonces parece bastante loco, es para que la gente esté bastante atenta en las partidas y no vaya tan sola por ahí, ¿no? Creo que este juego sí va a ser mucho de ir en team, como los MOBA en general, pero se va a notar muchísimo por eso. Pero bueno, ¿quiénes son los desarrolladores de este juego, no? Porque es importantísimo. Básicamente, Theorycraft Game es un nuevo desarrollo, o sea, es un nuevo estudio de desarrollo de videojuegos, pero la gente que ya está ahí tiene bastante experiencia. Trabajaron en juegos como Overwatch, League of Legends, Valorant, Apex Legends, Destiny y Halo. De hecho, el CEO de la empresa trabajó en Halo y trabajó en Riot Games en League of Legends, así que tienen experiencia esta gente y justo como verán, todos los nombres que mencioné son mínimamente competitivos, algunos más que otros y sobre todo LOL y tal, Overwatch son muy competitivos, Apex, etcétera, etcétera, ¿no? Estamos formando un equipo de alto rendimiento lleno de talento formado por los mejores desarrolladores del juego del mundo que ponen al jugador en el centro de todo lo que hacen. Básicamente eso es Theorycraft Game. Este es su primer juego, como le dije, pero es gente ya experimentada, ¿no? Y ellos consideran que tienen ya la experiencia, ¿no? Con estos, trabajan en estas empresas para hacer su propio juego, ¿no? Que sea lo suficientemente potente como para abrirse un espacio en el mercado. Y nada, yo vi el gameplay, le voy a estar mostrando imágenes y tal. Por cierto, voy a hacer otro vídeo solo hablando del gameplay, de los mapas, de los personajes y tal. Así que esto es para que conozcan el juego, ¿no? Porque no vi mucha gente que haga el contenido en español de este juego. Pero claro, el juego era un pre-alfa, ¿no? Faltaba bastante para que salga. Ahora podríamos esperar que salga el año que viene, o sea, de aquí a un año. ¿Por qué? Porque el juego se anunció hace 9 meses, salió un tráiler, el típico tráiler no grande, que les recomiendo que vean, ¿no? Y desde ahí, hace unas semanas, ya es una alfa, o sea, 9 meses ya es un alfa. Y claro, un año más ya puede ser una versión 1.0 fácil, teniendo en cuenta el contenido que ya hay, ¿no? ¿Y por qué también hago este vídeo? Me estoy repitiendo mucho, pero bueno, es para que si les interesa el juego, ya lo conozcan y se anoten a la beta, ¿no? Que en la descripción del vídeo les voy a dejar el link del juego, ¿no? De Project Loki. Vayan a buscarlo igual en Google y ahí se pueden añadir, o sea, pueden meter su Gmail para ver que les lleguen unas betas. También no mencioné, este vídeo hace una semana ya lo iba a subir, pero la beta era para NA y para Europa, no era para la TAM, ¿no? Y sé que tengo algunos viewers ahí de España y tal, pero bueno, no quería tampoco subir muy apurado el vídeo y no nos iba a llegar, o sea, por más que pidiesen, no les iba a llegar la beta porque hay más de 150.000 personas ya que se unieron, ¿no? Por beta, o sea, ya solicitaron y tal. Entonces, mejor que pidan a tiempo y así que tengan más posibilidades de que les llegue si les interesa el juego. Y obviamente voy a cubrir las próximas betas que ya espero sean en la TAM Sur. De hecho, estoy ahí en el Discord y tal, le estoy preguntando cositas. Les sigo también en X, ya saben, o Twitter. Y me gusta que son muy activos. Probablemente no conozcan este juego. ¿Por qué? Porque iniciaron todavía esta campaña de marketing enorme, que es cuando el juego está por salir, recién se hace, ¿no? Básicamente todo el día ponen mínimo un tweet con personajes nuevos, armas nuevas, monturas, que en el juego va a haber monturas, por cierto. Piensen en un WoW, pero con una jugabilidad de un MOBA, o sea, y en equipo, ¿no? Es como
gran juego, o sea, una gran arena del WoW básicamente, pero con una especie de... mezcla muchísimos géneros, pero hace no mucho jugué un juego así, que va a ser free to play, pero es mucho más humilde, ¿no? Para móviles y tal. También estaba en PC, probé la beta, me llegó y era bastante divertido, ¿no? Era bastante divertido, y un juego de esta característica con más calidad y más presupuesto y tal puede ser una locura. Y yo de hecho, yo jugué LoL como 3 años, Heroes of Storm jugué bastante, el juego es buenísimo, pero ya saben, no está bastante ahí olvidadito por Blizzard. Pero me quemé, yo en 2017-18 ya dejé el LoL. Como que estaba muy quemado, como que jugabas por jugar, ¿entienden? Supongo que a los que juegan MOBAs le pasa lo mismo. Y los Battle Royale, el concepto de Battle Royale siempre me gustó, el que sobrevive al final gana. Pero no me gustan tanto los shooters así, ¿no? Me gustan más los hero shooters como Overwatch y tal, que también lo dejé, ¿no? Pero bueno, esto junta como mucho de todos los juegos que más o menos me gustan, pero no me cierran del todo. Creo que es una mezcla muy única. Como le dije, vean el gameplay, les voy a mostrar igual en pantalla unos clips y tal de las betas. Por si hay un clip que hicieron, creo que hicieron a propósito, ¿no? En la última beta, en el último día, hicieron que los 40 jugadores de la partida se caían en el mismo lugar y una batalla campal ahí, ¿no? Pero bueno, súper épico eso. Los personajes, lo que más me gusta es, ya saben, ¿no? Que es importante tener una identidad, ¿no? Es muy difícil ya como tener, como que un juego veas y diga, este es Overwatch, este es tal, este es, porque ya está como todo inventado. Y veo que tiene personajes muy particulares, ¿no? Hay uno que está claramente inspirado en Hellboy, que es el que más me llama la atención, que sería como un grappler, o sea, un personaje, un rollo, un Blitzcrank, pero ADC, porque sería como un luchador realmente. No sé, se ven muy divertidos los personajes, me gusta mucho eso. No hay tantos, pero bueno, eso es lo que van a trabajar ahora. Como ya el juego ya les gusta, ya ellos consideran que es suficientemente divertido como para que sea un juego terminado. Ahora van a meter más personajes y balancear más el juego, ¿no? Que por cierto, por eso quería también hacer ya contenido, porque quiero eso, motivarme más para tener, si ya empezamos a tener comunidad, pues subir más contenido y buscar más información, ¿no? Que estoy al tanto ahí de lo que va saliendo. También hicieron... hacen casi cada mes, más o menos, cada 2 meses, como un showcase en YouTube, ¿no? Suben un vídeo y con las últimas novedades. O sea, está bastante activa la comunidad, me gusta mucho la pequeña comunidad de YouTube, están ahí subiendo bastantes cositas. Entonces eso me gusta, ¿no? Que estén ahí con la comunidad que va formando, ya esté informando y tal. Que sepan que a partir de hoy, o sea, que subo este vídeo, voy a tener una sala de chat en el Discord que se va a llamar Project Loki. Ahí voy a subir todas las novedades sobre el juego. Y para los que se vayan uniendo al Discord, que nunca suelo recomendar, pero bueno, les invito a que se unan. Vamos a hablar por el juego y voy a subir un vídeo a la semana, ¿no? Podría subir 2 vídeos a la semana o incluso 3, pero claro, exprimiría demasiado el contenido que hay. Entonces prefiero subir un vídeo a la semana, así me aseguro que cada semana tengan algo nuevo que no hayan sabido, ¿no? Sobre todo si son nuevos, si es la primera vez que conocen este juego. Cada semana van a tener algo nuevo, ¿no? Jugabilidad, nuevos personajes. También suelen compartir los concept art, ¿no? De la primera versión de los personajes y los nuevos. Y así vamos viendo, ¿no? A ver si quiero que les guste el juego, que les enganche y que lo vayan conociendo poco a poco. Así para cuando ya están las betas, yo les aviso. Y podemos jugar incluso en directo o algo así, ¿no? Si ya no tienen las betas anteriores, que la gente de Estados Unidos y Norteamérica de Europa y Norteamérica no podía streamear, ¿no? Entonces tenía todavía copy. Pero creo que las siguientes ya puede que ya no lo tengan, así que se podría streamear, incluso subir vídeo y tal. Yo solicité a ver si me llega y tengo suerte, ¿no? Y nada, bastante cada 3 meses por ahí algo así tienen las alfas, así que podríamos esperar en junio, julio alguna más, o incluso agosto, ya veremos. Así que nada, eso es lo que tenía para decir de Project Loki. Creo que el juego tiene muchísimo potencial y por eso le doy una oportunidad en mi canal, o sea, de un vídeo a la semana literalmente. Solo suelo subir juegos que me gustan muchísimo y no sé, le veo potencial. Siempre trato de buscar juegos que como que tengan algo especial, como que no por ser ahí especial ni nada, sino que los juegos muy grandes, muy saturados, como que siento que ya jugué todo en otros juegos, como que estoy buscando algo que me llene. No sé si se sienten así ustedes, como que juegan el juego pero sienten que solo lo están jugando por jugar. Y lo típico, no entras al Overwatch, entras al Fortnite de turno, al Rocket League, pero como que ya jugás por jugar, ¿no? Como que no te llena y tal. Y siempre estoy buscando como ese juego que me dé algo más. Y ojalá sea este, ¿no? Si no, seguiré buscando. Pero bueno, le veo potencial y cada vez que veo más cositas me gusta más el juego. También estoy pensando en otros juegos, bueno. Pero bueno, como esto es de Project Loki, solo le voy a hablar de este hoy. Pero si les gustan los videojuegos en general, suscríbanse al canal y nos vemos en un siguiente video. Muchas gracias por ver y chau. Denle like al video. Chau.